¿Cómo están ustedes? Y nosotros contentos de estar con ustedes. Qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos para compartir las maravillas que Dios está haciendo en su iglesia. Ustedes saben que el 18 de febrero próximo vamos a celebrar los 30 años de la renovación carismática en la Iglesia Católica. 30 años de bendiciones. Y cuando uno lo mira de cerca, se da cuenta que es una renovación espiritual de envergadura que el Espíritu Santo está regalando a la Iglesia que buscaba renovarse. Todos sabemos cómo el Concilio Vaticano II ha sido una gran bendición para la renovación de la Iglesia. Cuando el Papa Juan XXIII convocó a la Iglesia a un Concilio Vaticano, el plan era buscar una renovación espiritual de la Iglesia. Y el día 8 de diciembre del 65, el Papa Pablo VI entregó a la Iglesia los 16 maravillosos documentos de Vaticano II, que iban a ser instrumentos de renovación muy seria de la Iglesia. Y hemos vivido lo que se ha llamado la renovación litúrgica. Los mayores se recuerdan cómo antes se celebraba la misa de espalda al pueblo en latín, cómo se bautizaba en latín, se daba la absolución en latín, era realmente algo que era una costumbre en la iglesia desde el principio, desde la influencia del Imperio Romano, pero ya la gente no hablaba latín y una de las renovaciones en la liturgia fue poner la liturgia en el idioma del pueblo, lo que ha sido una gran bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios. Hemos vivido lo que se ha llamado la renovación pastoral, que todavía sigue buscando un camino de más efectividad. Hemos vivido la renovación bíblica que ya había comenzado con los esfuerzos del famoso Padre Lagrange en la Escuela Bíblica de Jerusalén y que ha continuado con el concilio, y también el pueblo de Dios se ha abierto a leer la palabra de Dios, a meditarla más. Hemos vivido la renovación de la vida religiosa. Ustedes se recuerdan que el hábito religioso, por ejemplo, era muy distinto. Yo me recuerdo que cuando llegué a Santo Domingo en el 56, nosotros, los sacerdotes, teníamos que andar vestidos de sotana siempre. Si un sacerdote se atrevía a salir de su casa sin sotana, era un sacerdote muy relajado. Y teníamos una sotana blanca por el calor tropical de Santo Domingo. Y yo me recuerdo que vivía en una parroquia donde había capillas muy lejos, en la montaña, y no se podía llegar en jeep a aquellas capillas, había que ir a caballo. Y yo era joven, tenía 28 años solamente, y me gustaba mucho mi caballito, y andaba corriendo, y el caballo era muy vivo, y íbamos caminando muchos kilómetros, pero el caballo corriendo mucho, mi sotana iba empapándose en el sudor del caballo, qué barbaridad. Y llegaba yo a la capilla y bajaba de mi caballo para confesar. Y la gente decía, ese padre huele a caballo, obligado. Había muchas cosas que tenían que cambiar. Hoy podemos andar a caballo sin poner la sotana encima. Pero había muchos detalles en la vida religiosa que había que cambiar porque había que adaptarnos un poco más a a la iglesia de hoy, al mundo de hoy. Había cosas que necesitaban cambio, pero eso no era una renovación profunda. Hemos vivido la renovación del apostolado de los laicos, que eso en particular comenzó a ser muy vigente con el concilio, con el sínodo sobre el apostolado de los laicos,
y ha ido creciendo de tal manera que ahora en todas partes tenemos laicos que se preparan en las escuelas de evangelización y que predican la palabra de Dios como van a hacer Julio César y su esposa Belkis. En el mundo entero hay laicos así que se van preparando para evangelizar y con el poder del Espíritu Santo, abiertos a los carismas del Espíritu Santo. La renovación del apostolado de los laicos también ha sido una gran bendición que sigue creciendo. Y yo he visto hasta laicos predicando retiros a obispos. Eso sí, es una novedad en la iglesia, ¿verdad? En La Ceja, en Colombia. Monseñor Uribe Jaramillo, que era un obispo muy carismático, muy bendecido por el Señor. Un día convocó a los obispos de América Latina a un retiro carismático y asistieron 119 obispos a un retiro de una semana. Y resulta que durante la semana predicaron sacerdotes, obispos y laicos. La directora general de nuestra comunidad carismática, que se llama Los Siervos de Cristo Vivo, María San Giovanni, predicó en aquella semana a los obispos. Eso sí que es una novedad en la iglesia, que una mujer o un hombre laico predique a los obispos y a los sacerdotes, ¿verdad que sí? Por lo menos yo no lo veía mucho en nuestro país, eso antes de Vaticano II. En el Concilio de Cristiandad, en el cual yo he trabajado con mucho gusto durante 2 años como director diocesano, teníamos laicos que predicaban, pero era eso el comienzo, ¿verdad? Fue más o menos en el Concilio de Cristiandad que hemos visto en nuestros países de América Latina seglares predicando la palabra de Dios en asambleas. Y con el concilio y con la renovación del apostolado de los laicos, estamos viviendo esta gran bendición. Y todos los bautizados van comprendiendo lo que decía el Papa Pablo VI en su hermoso documento sobre la iglesia en el mundo moderno, que la iglesia existe para evangelizar. Y como canta un canto que tenemos allá en América Latina, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y toda la iglesia existe para evangelizar. Después de haber vivido varias manifestaciones de esta renovación espiritual, el Espíritu Santo nos regaló por añadidura lo que llamamos la renovación carismática. Esto sí fue regalo puro del Espíritu Santo. Eso no fue planificado ni en el concilio, ni en los sínodos, ni en los consejos presbiterales de las parroquias. Eso fue un fruto maduro del Concilio Vaticano II, que se manifestó en la Iglesia Católica a partir del 18 de febrero del 65, es decir, año y medio después que el Papa Pablo VI entregó los 16 documentos conciliares para la renovación de la Iglesia. Y la renovación carismática que ustedes conocen todos no tiene fundador aquí en la tierra. Es muy interesante notar que es una corriente de gracia que se va manifestando en la iglesia y no tiene fundador aquí en la tierra. Ustedes pueden dar la vuelta al mundo, como le he dado yo predicando algunas veces. Jamás he encontrado ni al papa, ni al obispo, ni al sacerdote, ni al laico que pueda decir yo soy el fundador de la renovación carismática. No existe. La renovación carismática fue algo que surgió en la Iglesia Católica como fruto maduro del Concilio Vaticano II. También la renovación carismática se ha manifestado
en las iglesias protestantes, entre todos los que creen en Jesús el Señor. Incluso en algunas iglesias protestantes se ha manifestado antes de manifestarse en la iglesia católica. Pero eso no quiere decir que la renovación carismática viene de los protestantes, no. Viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está renovando los carismas entre protestantes y católicos, entre todos los que creen en Jesús el Señor. Y el Espíritu Santo a su manera está uniéndonos, dándonos carismas iguales para que lleguemos a vivir una vida de más fraternidad. Todos los cristianos no conocemos el plan de Dios, pero sí sabemos cuál es la voluntad de Jesús, que oraba antes de morir y decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Así que le digo a ustedes que cuando oyen decir que esta renovación carismática viene de los protestantes, díganle mentira. No viene de los protestantes, viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está renovando los carismas en la Iglesia Católica y en la Iglesia Protestante, entre los que aceptan esta renovación. Ya algunos dicen que eso viene de Estados Unidos. No, el Espíritu Santo se manifestó entre un grupo de universitarios en la Universidad de Pittsburgh, que es la Universidad del Espíritu Santo, el 18 de febrero del 67. Ahí fue en la Iglesia Católica que se manifestó por primera vez en un grupo de jóvenes universitarios que estaban terminando un cursillo de cristiandad. Ya era la última asamblea en la capilla. Estaban orando en silencio cuando el Espíritu Santo los invadió de tal manera que sintieron una presencia del Señor muy grande y algunos comenzaron a orar en lengua sin saber lo que era eso. Incluso algunos en la noche comenzaron a hablar en profecía. Y fue la sorpresa de los profesores de la Universidad Duquesne, que es la universidad consagrada al Espíritu Santo. Yo visité la Universidad de Duquesne para conocer mejor cómo comenzó esta renovación en la Iglesia Católica. Y me contaba un sacerdote que son misioneros del Espíritu Santo, que al principio ellos estaban inquietos, los profesores, porque veían alumnos universitarios que se reunían de noche a formar pequeños grupos de oración, oraban unos por otros, se imponían las manos y al principio recibían el don de lengua de una vez y comenzaban profecía, y algunos recibían palabra de conocimiento, incluso algunos recibieron carisma de sanación. Y el padre me dice que los sacerdotes estaban inquietos porque comenzaron a pensar que era una enfermedad contagiosa que pasaba en la universidad. Y el argumento que me decía él, dice: pensábamos, si eso viene de Dios, va a pasar por la autoridad para llegar a los alumnos. Y ningún profesor en la universidad ha recibido nada de esto. Por eso dudaban, si viene de Dios, decían ellos, va a pasar por la autoridad. Pero el Espíritu Santo no comenzó con los sacerdotes de la universidad, comenzó con la juventud. Yo siempre digo, esta renovación carismática es una renovación de la iglesia. Y el Señor, para renovar la iglesia, comienza con los jóvenes. Esta renovación no comenzó con las viejas. Jesús las quiere, las viejas también. Las quiere tanto que se la va a llevar pronto. Es verdad, Jesús las quiere mucho a las viejas. Pero comenzó la renovación carismática con jóvenes, y en el mundo entero vemos en algunos ambientes grupos de jóvenes dinámicos que se reúnen cada semana, y que incluso jóvenes que se preparan para evangelizar y predicar a otros jóvenes. Es un consuelo ver la cantidad de jóvenes que hacen un encuentro personal con el Señor
en la renovación carismática. Jóvenes que estaban alejados de la vida sacramental, que como que no tenían gusto para la oración, y yendo a un grupo de oración de jóvenes donde se cantaba, donde se alababa a Dios, muchos han recibido como un impulso a participar en esta renovación. En la casa donde vivo, se reúne un grupo de jóvenes todas las semanas y cada semana son como 250, 230 jóvenes en la reunión de oración. Nosotros tratamos de disminuir el grupo sacando una parte de jóvenes para formar otro grupo, porque nos gusta que el grupo no sea tan numeroso. Pero como que si sacamos 30 para formar otro grupo en otra sala, como lo hicimos, por ejemplo, sacando un grupo para formar un grupo de jóvenes en la escuela de evangelización, de una vez se vuelve a llenar el grupo, como cuando quitamos agua del río, viene otra agua y no hay manera de quitarlo, ¿verdad? Se está llenando de jóvenes y hay jóvenes que realmente reciben una gracia de conversión que nos da mucha alegría. El Espíritu Santo también está actuando a través de los mayores. Yo no puedo decir que soy tan joven, ya tengo 68 y sigo trabajando en la renovación. Yo no quiero decir que los viejos están fuera de la renovación. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo comenzó esta renovación entre jóvenes y fue el Espíritu Santo el que suscitó esta renovación. A los que le dicen que sois protestante, díganle mentira. A los que dicen que eso viene de Estados Unidos, díganle que se manifestó en la Universidad del Espíritu Santo, que sucede que estaba en Estados Unidos, así como Jesús nació en Belén, pero la religión católica es para el mundo entero, ¿verdad? No solamente para los habitantes de Israel. Y así la renovación carismática es para la Iglesia Universal. El Papa Juan Pablo II, en una reunión con 1000 delegados de la renovación carismática mundial, una reunión de dirigentes de la renovación, decía en una conferencia, el vigor y la fecundidad de la renovación carismática atestiguan ciertamente la poderosa presencia del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. En estos años posteriores al Concilio Vaticano II. Por supuesto, dice el Papa, el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia en todos los tiempos, produciendo una gran variedad de dones entre los fieles. A causa del Espíritu, la Iglesia conserva una permanente vitalidad juvenil y la renovación carismática es una elocuente manifestación de esta vitalidad hoy, una expresión vigorosa de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia cuando nos acercamos al final del segundo milenio. Eso es lo que dice el Papa. Cuando alguien nos pregunta si el Papa acepta la renovación, dígale que no solamente la acepta, pero la impulsa, nos anima mucho. Cada vez que tenemos reunión en el Vaticano, los miembros del ICRES, ustedes saben lo que es el ICRES, International Catholic Charismatic Renewal Service, es como el Consejo Mundial de la Renovación Carismática. Hemos tenido reuniones periódicas en el Vaticano y después de cada reunión nos reunimos con el Papa, siempre nos recibe y siempre nos anima. Siempre nos anima, nunca nos dice, tengan cuidado a esto y a esto y a esto, como hacen otros, ¿no? El Papa nos anima a seguir adelante y nos invita a buscar evangelizar más, a orar mucho por las vocaciones, nos pide buscar, fomentar la vocación sacerdotal y religiosa. Y nunca el Papa parece tener miedo a esta renovación carismática. Así que es bueno saber
que el Papa nos anima. Incluso en la última reunión, después de la reunión de una semana, yo personalmente tuve que salir de una vez del Vaticano para Santo Domingo, donde tenía un retiro de la Semana Santa que tenía que predicar. Pero los otros miembros se quedaron y al otro día tuvieron una reunión con el Papa y celebraron la misa en la capilla privada del Papa con él. Había alguna persona más. Y después de la misa, el director de la Renovación Carismática Mundial le dijo al Papa: nos gustaría hacer una oración por usted, por su salud, si usted acepta. Y el Papa dijo que con mucho gusto. Y entonces todos los miembros se acercaron, hicieron lo que me hicieron a mí cuando yo estaba enfermo. Imponiendo las manos, oraban por la salud del Papa Juan Pablo II. Y terminando la oración, comenzaron a orar en lengua y a cantar en lengua con el Papa, y él estaba feliz. Pregúntenme si el Papa acepta la renovación. No hace falta, ¿verdad? Incluso el Papa, en una reunión con los obispos de Francia, les decía: hoy se habla más y más de una vuelta a lo religioso, a lo sagrado. Hay también otra suerte, la de los grupos de oración, que se han multiplicado en la Iglesia Católica como en otras comunidades eclesiales, y esto espontáneamente, de una manera imprevista. Dice el Papa: con el discernimiento que conviene, podemos hablar de una gracia venida a tiempo para santificar la Iglesia y renovar el gusto por la oración, hacer redescubrir con el Espíritu Santo el sentido de la gratuidad, de la alabanza gozosa, de la confianza en la intercesión, y llegar a ser una nueva fuente de evangelización. El Papa dijo a los obispos de Francia en su reunión ad limina que los grupos de oración son una nueva fuente de evangelización. Y yo quisiera invitarlos a todos ustedes, servidores de los grupos de oración, a tener siempre un tiempo de evangelización en su grupo. No es un lujo, es una necesidad. Nosotros tratamos en América Latina de convencer a los grupos de oración de tener media hora de estudio bíblico, de enseñanza, de catequesis o de proclamación de la palabra de Dios antes de orar, para seguir creciendo en la fe. Porque dice San Pablo en la epístola a los Romanos que la fe viene por la palabra de Dios, y la palabra de Dios en la predicación. Y nuestros pueblos necesitan conocer más la palabra de Dios. Y ojalá todos los grupos de oración se tomen una media hora de estudio bíblico. Actualmente nosotros invitamos a los grupos a estudiar el nuevo catecismo de la Iglesia Católica poco a poco, para ir conociendo ese tesoro que el Espíritu Santo ha regalado a la Iglesia, cuando después de 8 años de trabajo intenso de teólogos, de especialistas en catequesis, de especialistas en derecho canónico, de obispos incluso, que han participado durante muchas semanas en ese trabajo del nuevo catecismo de la Iglesia Católica, tenemos ese tesoro en la mano, y algunos ni siquiera lo han abierto, y nos quejamos de que nuestra gente se desvía, que se deja engañar por los testigos de Jehová, por los mormones, por las sectas protestantes, que no saben dar razón de su fe. Pero es que necesitan estudiar más. Y como tenemos grupos de oración en todas partes, es muy bueno que tomemos. Yo no digo quitar la asamblea de oración, no, es la noche de la oración y no se debe quitar la oración, pero tomar media hora o al menos 20 minutos de estudio
para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y después cantando cantos de alabanza, comenzamos nuestras oraciones de alabanza, de acción de gracia y de petición. Y ojalá el grupo de oración no pase de 2 horas, porque algunos a veces abusan. Los servidores deben disciplinarse, nunca pasar de 2 horas. Digo que una media hora de estudio no es un lujo, es una necesidad, pero no una enseñanza así, sin preparación. Conviene que el servidor que va a dar la enseñanza se prepare. Y si quiere un grupo comenzar a estudiar el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, no leyéndolo sería muy monótono. Eso no es para leerlo en la asamblea, sino preparar temas a partir del texto. Ojalá lo hagan y que se lleve 3 años estudiando el nuevo catecismo de la Iglesia Católica con media hora semanal, que se lleve 4 años, no es tiempo perdido, es una manera de ir formando nuestros cristianos para que conozcan mejor la enseñanza oficial de la Iglesia y que después sepan dar razón de su fe. Defender su fe, hermanos, es muy importante. Cuando el Papa dice que los grupos de oración son una nueva fuente de evangelización, a mí eso me da mucha alegría, porque creo que en la nueva evangelización a la cual nos convoca el Papa Juan Pablo II, podemos cooperar todos de mil maneras, pero cooperar también en los grupos de oración. ¿Saben cuántos grupos de oración hay en Brasil actualmente? Hemos tenido un encuentro en Tegucigalpa, la capital de Honduras, de los dirigentes de América Latina, de la renovación. Un encuentro de una semana muy rico en intercambio de experiencias. Y cuando llegó el delegado de Brasil, don Francisco, él nos dio la información oficial de la renovación carismática, que había hecho una encuesta en todo Brasil, ese gran país de 130 millones de habitantes, y nos dijo que actualmente en Brasil hay 70.000 grupos de oración carismática. 70.000, eso merece un aplauso, claro, es algo bonito. Este número no lo invento yo, es el resultado de la encuesta hecha por la Renovación Carismática Nacional de Brasil. Y han dicho que esos 70.000 grupos de oración reúnen semanalmente unos 10 millones de cristianos, de católicos. Hablo de la Iglesia Católica solamente. 10 millones de católicos. Y dando la vuelta al mundo, yo veo que en muchos países los grupos se multiplican y el Espíritu Santo nos da un gusto nuevo por la oración, porque muchos se estaban enfriando y descuidando la oración, y ustedes saben que no hay conversión sin oración, y por otro lado no hay oración sin conversión. Y en los seminarios de vida en el Espíritu, que son un instrumento sencillo de evangelización, el Espíritu Santo actúa con poder y está renovando la fe a través de la renovación del bautismo. Y después, el Espíritu Santo nos da un sabor nuevo por la palabra de Dios, nos hace gustar y saborear la palabra de Dios en la Biblia. Son muchos los que andan leyendo su Biblia cada día y que antes no ni siquiera tenían Biblia o no la tocaban, porque el Espíritu Santo nos da hambre de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Ustedes son conscientes de esto. Por eso estos seminarios de vida en el Espíritu son también una fuerza evangelizadora, como los grupos de oración, decía el Papa, son una nueva fuente de evangelización. Y yo no sé, si yo tuviera, nunca voy a ser obispo, pero si yo fuera obispo, pediría a todos los sacerdotes de la diócesis
que den con sus laicos siquiera 3 veces al año seminarios de vida en el Espíritu para renovar la fe de sus bautizados. La pena es que todavía quedan 2 o 3 sacerdotes que no saben nada de la renovación. Son igual que estaba yo antes de entrar en la renovación. Yo no los acuso porque yo era igual que ellos. Incluso yo me burlaba de los carismáticos. Antes de conocerlos, yo pensaba que esa gente era muy exagerada. Como le contaba ayer a los servidores, yo antes de mi sanación que tuvo lugar en el 73, yo pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia todos los locos entraron en la renovación carismática. Qué pena, ¿verdad? Yo encontraba que los carismáticos eran muy exagerados por lo que me contaban, pero jamás había asistido a un retiro carismático para sacerdotes, como lo han hecho esta semana 130 sacerdotes que estaban en el retiro. Y ustedes hubieran visto la alegría que había en el grupo después del bautismo en el Espíritu Santo. Fue realmente evidente que el Espíritu del Señor estaba penetrando en la asamblea. Pero yo le digo a los carismáticos del mundo, donde quiera que voy, no se quejen tanto si los sacerdotes no están todos en la renovación carismática. Este es el plan del Señor. El Señor suscita a algunos sacerdotes de vez en cuando para que sean directores espiritual, para acompañar los grupos de oración. En todas partes, en todos los países pasa lo mismo. Algunos sacerdotes comienzan a descubrir la renovación y la acompañan y le dan orientación pastoral. Pero el plan de Dios desde el principio no era que todos los sacerdotes entraran en la renovación carismática, ni todas las religiosas tampoco, porque hubiera sido un gran fracaso. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes, nosotros, tenemos la tendencia a poner tantas estructuras en todo que hubiéramos apagado el espíritu con nuestras estructuras y no se hubieran manifestado los carismas que necesitan libertad. Eso es seguro. Eso lo pienso y lo digo donde quiera. No es que Jesús está fracasando con su clero, no. Es que Él no los quiere todos en la renovación, que Él quiere que los laicos tomen su responsabilidad. Y como la mayoría de los laicos están más abiertos a esos carismas del Espíritu Santo, entonces el Señor le va dando carismas, porque los carismas no son racionales, son dones gratuitos del Espíritu Santo. Yo no digo que son irracionales, pero están como por encima de nuestra pobre razón humana. Los carismas son dones gratuitos, son manifestaciones del Espíritu Santo, pero nosotros los sacerdotes queremos chequearlo todo, analizarlo todo, y por eso nos cuesta tanto aceptar los carismas cuando hay seglares que acogen los carismas con mucha facilidad, con gozo, con alegría. Nosotros vamos acogiéndolos poco a poco, pero por nuestra formación teológica muy analítica, muy racional, nosotros a veces apagamos el espíritu. Y yo veo que por eso el Señor no ha llamado a todo el clero a tomar la directiva de la renovación carismática, porque entre todos nosotros ponemos tantas estructuras que somos capaces de apagar el espíritu en 24 horas y no hubiera el carisma renovado. El Señor comienza con la gente sencilla y con los laicos que aceptan esa moción del Espíritu Santo y suscita de vez en cuando un sacerdote más y otro y otro. Y así hay algunos sacerdotes que acompañan esta renovación que es una corriente de gracia en la Iglesia Universal y que comenzó en una universidad, pero se extendió
en la Universidad Notre Dame, que es la Universidad Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Indiana, en South Bend. Y desde ahí se extendió en las ciudades de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina y de Europa, y ahora está en 140 países del mundo esta renovación carismática. Y pasan de 62 millones los católicos que participan como ustedes en esa renovación carismática. Así que ya no somos dos o tres, somos muchos. Y si somos locos, es tamaño problema para la iglesia. Somos 62 millones. Pero sabemos que el Señor tiene paciencia y nos deja libre y suscita evangelizadores entre los laicos, entre los sacerdotes, entre las religiosas para evangelizar con el poder del Espíritu Santo, y el Señor está haciendo su obra poco a poco. Estamos entrando, hermanos, en un periodo de evangelización de un poder extraordinario si aceptamos evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Por eso le digo que todos los grupos de oración sean grupos de evangelización, que le den un tiempo a la evangelización cada semana, que multipliquemos los seminarios de vida en el Espíritu, que son un instrumento maravilloso para despertar la fe de los que duermen, para animar la fe de los que creen. Los seminarios de vida en el Espíritu son un instrumento muy eficaz para ayudar esta nueva evangelización. Y me da pena ver a veces que hay parroquias donde los dirigentes de la renovación carismática son tan tacaños que dan apenas un seminario al año. Mire qué barbaridad. Cuando tienen en la mano un medio para evangelizar su parroquia, apenas una vez en el año organizan un pequeño seminario. Traten de dar más y vayan a ofrecer seminarios a otros, a otro pueblo, para que se evangelice el pueblo de Dios, para que se renueva el bautismo. Claro que lo hacemos todo con la orientación pastoral de la parroquia, de la diócesis. Pero si ustedes creen que un párroco vecino no va a querer que se le hable de la renovación carismática, díganle que van a ofrecer un curso de 7 conferencias sobre el bautismo, sobre la grandeza de nuestro bautismo, sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y eso lo van a aceptar y después cállense y vayan metiendo la doctrina de la renovación en su enseñanza. Yo quería decirle, hermanos, que esta renovación que sigue penetrando en todas partes no ha sido improvisada, ha sido preparada por el Señor Jesús, que es el Señor de su iglesia, y con el poder de su Espíritu Santo, el Señor anunció a través de profecías hermosas durante el último siglo lo que iba a pasar en este nuevo Pentecostés. Son muchas las profecías que han sido recibidas por almas místicas, por almas privilegiadas que recibían profecía a través en sus oraciones sobre el nuevo Pentecostés que se avecinaba en la iglesia. Entre ellos está la mística francesa Martha Robin, que muchos de ustedes han leído seguro, de los escritos acerca de ella. Ella vivió en Châteauneuf-de-Gallon, murió el 6 de febrero del 82. Ella pasó 50 años alimentándose exclusivamente de la Santa Comunión. Comulgaba una vez a la semana, no podía comer nada, no podía beber un vaso de agua porque no pasaba la comida. Hoy día se le pondría un tubo para alimentarla con líquido, pero ella vivía en un campo de Francia, en Châteauneuf-de-Gallon, y no podía comer nada. Y su familia pensaba que iba a morir de un día para otro.
y el párroco le llevaba la comunión cada martes por la tarde pensando que era la última. Ella comulgaba y vivía y siguió viviendo durante 50 años sin comer nada, paralizada en su cama. Yo la visité en el mes de julio del 80. Tuve la alegría de pasar 15 minutos con ella. Su director espiritual me permitió entrar en su habitación, entramos los dos, hablé con ella, estaba perfectamente lúcida. Era en el 80, ella murió el 6 de febrero del 81. Y fíjense, había vivido 50 años sin comer. Yo contaba eso a uno de mis sobrinitos y él, muy asombrado, me preguntó, ¿y ella murió del hambre? Y dije, no, no murió del hambre. 50 años sin comer, se alimentaba de la Eucaristía el martes por la tarde, caída en éxtasis hasta el jueves por la tarde, y ahí volvía en sí y se quejaba mucho por el peso del pecado del mundo, como Jesús en el huerto de los olivos el jueves santo, y el viernes por la tarde ella sufría la pasión de Cristo, tenía las estigmas de Cristo en las manos, en los pies, en la cabeza, la corona de espinas sangraba tanto que ella se volvió ciega los últimos años de su vida, no veía nada por la sangre que brotaba de la corona de espina que la volvió ciega, pero ella conservó una lucidez increíble. Cuando la visité, hablando con ella, le dijo, usted que recibe a tantos obispos y sacerdotes en oración y usted ora con ellos, le dije, yo predico muchos retiros a los sacerdotes. ¿Qué me aconseja usted predicar a los sacerdotes? Y ella se detuvo un momento y me dijo, pero padre, predíquele el evangelio. Ella me dijo, son tantos los que le predican sociología y psicología. Usted predíquele el evangelio. Yo dije, parece que leyó el último periódico y ya está al tanto de todo. Entonces le digo que ella tuvo una profecía en el 1936, en que el Señor decía a través de ella, la iglesia va a vivir un nuevo Pentecostés de amor en el cual los laicos tendrán una gran participación en el apostolado. La secretaria de Martha Robin, se escribe Robin, ¿verdad? Pero es Robin, B-I-N. La secretaria de Martha Robin tomó nota de esta profecía y hoy tenemos en los escritos acerca de Martha Robin esta profecía que recibió en el 36 que se está cumpliendo hoy. También una mexicana llamada Conchita, su nombre era eh, Concepción, Concepción Cabrera de Armida, su apodo era Conchita. Ella recibió muchas profecías del Señor. Y su director espiritual era el arzobispo de México y le pedía anotar eso en sus cuadernos. Ella, siendo madre de familia, estaba trabajando en la cocina, orando al Señor y pelando las papas, le venía una profecía. Rápidamente se lavaba la mano y escribía la profecía. Y así durante su vida, Conchita llenó 70 cuadernos llenos de mensajes del Señor a través de ella. El Señor nos hablaba de este nuevo Pentecostés que se avecinaba. Y el padre Philippon, dominico francés, un gran teólogo, se tomó el tiempo de ir a México y leyó los 70 cuadernos de mensaje que recibió Conchita durante su vida y de ahí sacó un libro muy interesante cuyo título es Diario de Conchita. El título es Una vida, un mensaje, por el padre Philippon, dominico, el diario de Conchita. Si ustedes lo consiguen, léanlo, van a ver qué riqueza para nosotros en esa vida renovada en el espíritu. Uno de los mensajes que daba el Señor a Conchita era el 26 de enero del 1916. Eso no comenzó ahora, ¿verdad?
Señor decía, al enviar al mundo un como segundo Pentecostés, quiero que arda, quiero que se limpie, ilumine, encendie y purifique con la luz y el fuego del Espíritu Santo. La última etapa del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión del Espíritu Santo. La última etapa, estamos en los últimos tiempos. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús a Conchita. La última etapa en la historia de la salvación. La primera fue la primera etapa en que el pueblo de Israel adoraba a Dios Padre. Vino la segunda etapa con el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús mismo dice a Conchita, la última etapa, la tercera, ya es la última. La última etapa en la historia del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión del Espíritu Santo. Quiero reinar en los corazones y en el mundo entero, más que para su gloria, para hacer amar al Padre. El Espíritu Santo quiere reinar y dar testimonio de mí, dice Jesús. Dile al Papa que es mi voluntad que en todo el mundo cristiano se clame al Espíritu Santo, implorando la paz y su reinado en todos los corazones. Eso es lo que hizo el Papa Juan XXIII cuando compuso la oración por el éxito del Concilio Vaticano II y nos pidió rezarla en todas las iglesias del mundo. 800 millones de católicos han sido invitados a hacer esta oración en que decíamos, Señor, renueva en nuestro tiempo las maravillas del Pentecostés. Y Jesús dice, pedid y se os dará. Y Él es fiel a su promesa. Y hemos pedido en el mundo entero un nuevo Pentecostés. Y ahora Jesús está cumpliendo su promesa. Dice, solo este Santo Espíritu puede renovar la faz de la tierra y traer a la luz la unión y la caridad a los corazones. El mundo se hunde porque se ha alejado del Espíritu Santo y todos los males que le aquejan tienen su origen en esto. Ahí está el remedio porque Él es el consolador, el autor de la gracia, el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, y el conciliador por excelencia, porque es caridad, es el amor creado y eterno. Que a este Santo Espíritu acuda todo el mundo, pues ha llegado el tiempo de su reinado. Y esta última etapa del mundo a Él le pertenece muy especialmente para ser honrado y exaltado. Que la Iglesia lo pregone, que las almas lo amen, que el mundo entero se le consagre y vendrá la paz juntamente con una reacción moral y espiritual más grande que el mal que a la tierra aqueja. Sabemos el mal que aqueja a la tierra actualmente en el mundo entero, pero tenemos confianza en la palabra del Señor, que vendrá una reacción moral. Y esa reacción está ya llegando en la vida personal de muchas personas que vivían una vida de pecado, alejados de Dios, y que hacen un encuentro con el Señor, y en la oración se ve una renovación espiritual en la vida de muchos hogares y de muchas personas, que a la mayor brevedad, dice el Señor, se proceda a llamar con oraciones, penitencias y lágrimas a este Santo Espíritu, suspirando por su venida, y vendrá. Yo lo enviaré otra vez de una manera patente en sus efectos, que asombrará e impulsará a la Iglesia a grandes triunfos. Pide esta reacción, este nuevo Pentecostés que mi Iglesia necesita: sacerdotes santos,
por el Espíritu Santo. El mundo se hunde porque faltan sacerdotes de fe que lo saquen del abismo en que se encuentra, sacerdotes de luz para iluminar los caminos del bien, sacerdotes puros para sacar del fango a tantos corazones, sacerdotes de fuego que llenen de amor divino al universo entero. Pide, clama, clama al cielo, ofrece al Verbo para que todas las cosas se restauren en mí por el Espíritu Santo. Y el día termino, el día de enero, 5 de enero del 1928, el año que nací yo. El Señor dio un mensaje que me gusta mucho. Dice, quiero volver al mundo en mis sacerdotes. Quiero renovar el mundo de las almas manifestándome yo mismo en mis sacerdotes. Quiero dar un poderoso impulso a mi iglesia, infundiéndole como un nuevo Pentecostés el Espíritu Santo en mis sacerdotes. Pero no solamente el Señor quiere infundir ese impulso a sus sacerdotes, sino a todo el pueblo de Dios, a todos ustedes. Vamos a levantar y darle un aplauso a Jesús por este nuevo Pentecostés que nos está regalando. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Tú eres el Señor de tu iglesia. Gracias, Jesús, por este nuevo Pentecostés que está comenzando en tu iglesia. Gloria a ti.